Mi nombre es Carmen Martínez, y hoy, a mis 72 años, me encuentro en la tranquila ciudad de Morelia, Michoacán, donde el viento acaricia las montañas y el aire tiene ese sabor a tierra mojada. Vivo en una pequeña casita color amarillo, en un rincón apartado de la ciudad, rodeada por los jardines llenos de flores que cuido con tanto amor. Mi vida ha sido sencilla, tranquila y feliz. Pero hoy, les contaré algo que pocos conocen, algo que me marcó de por vida, un acto de humillación tan profundo que solo ahora me atrevo a compartirlo. Durante muchos años, mi hija Valeria fue mi razón de ser. Desde que la vi por primera vez, supe que mi vida cambiaría para siempre. Crié a Valeria sola, ya que su padre, Ernesto, se marchó cuando ella tenía solo 2 años. Mi vida estuvo marcada por sacrificios, pero todo lo que hacía, lo hacía por ella. Mi mayor sueño era darle un futuro mejor, abrirle las puertas de un mundo lleno de oportunidades que yo nunca tuve. Por años trabajé como maestra en la escuela primaria local, enseñando con paciencia y dedicación. Cada centavo que ganaba, lo ahorraba para darle lo mejor a mi hija. Cuando Valeria terminó la preparatoria, decidió estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Monterrey. Sabía que sus sueños no cabían en las montañas de Michoacán, y yo estaba decidida a hacer lo posible para que ella los alcanzara. Recuerdo el día en que vendí la única propiedad que poseía, un terreno heredado de mis padres, ubicado en un paraje rural cerca de la ciudad. Este terreno había sido parte de nuestra familia por generaciones, un pedazo de tierra que veía hacia las montañas que me habían visto crecer. La venta fue una decisión difícil, pero cuando vi la sonrisa de mi hija al recibir su carta de aceptación a la universidad, supe que había hecho lo correcto. Lo vendí a un desarrollador local por un precio justo, lo suficiente para cubrir sus estudios, el alojamiento, y sus primeros meses en la ciudad. Nunca le conté a Valeria el sacrificio que hice, no quería que ella se sintiera culpable, solo le dije que había recibido algo de dinero inesperado. Valeria se graduó con honores. Gracias a su inteligencia y su incansable dedicación, pronto se unió a una firma importante en Monterrey, y fue allí donde conoció a Alejandro, un joven apuesto de familia rica. Desde el primer momento, me hizo saber lo importante que era para ella que la boda fuera perfecta. El lugar que habían elegido para la ceremonia, la gran mansión Santa Teresa en el corazón de la ciudad, era tan caro que su precio superaba todo lo que había ganado en toda mi vida. El costo del salón, las flores, la comida, los fotógrafos, todo estaba diseñado para impresionar a los invitados. «Mamá, quiero que todo sea perfecto», me dijo Valeria en una de nuestras conversaciones. «Este es nuestro momento, y quiero que todos vean cómo hemos llegado hasta aquí». Por supuesto, comprendí que este era el paso que ella había esperado toda su vida, y no dudé en que debía estar allí para apoyarla, para que pudiera cumplir sus sueños. Pero cuando me contó lo que costaría todo, y me pidió que ayudara a cubrir el alquiler del lugar, mi corazón dio un vuelco. Me dirigí al banco de mi ciudad, donde había ahorrado durante años, y retiré una suma que no podía creer que tuviera en mis manos. Tomé el dinero, lo transferí a su cuenta en Monterrey, y le aseguré que ya podía hacerse cargo de todo lo que necesitaba. «Es un regalo para tu gran día», le dije, mi voz temblando un poco, pero con amor. Así fue como contribuí al sueño de mi hija. El día de la boda estaba cada vez más cerca. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Ya había reservado el vuelo a Monterrey, el vestuario estaba listo, y mi corazón latía con emoción y ansiedad. Me sentía como una joven madre nuevamente, aunque los años y las arrugas ya me mostraban como una mujer mayor. Estaba llena de amor por mi hija, la veía tan feliz, tan completa. Estaba dispuesta a ver el fruto de todo mi sacrificio, su felicidad, su éxito. La mañana de la boda, mi hija me pidió que la ayudara a colocar los últimos detalles del vestido. Valeria había elegido un vestido blanco con encajes de diseño exclusivo, un vestido que reflejaba toda la sofisticación que había logrado alcanzar. Me sentía orgullosa, no solo de su belleza, sino de todo lo que había conseguido. Al llegar a la gran mansión Santa Teresa, un lugar imponente, mi corazón se desbordó de emoción. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Las columnas de mármol, los jardines perfectamente cuidados y los cielos despejados daban la bienvenida a un evento de lujo. Caminé por el sendero hacia la entrada con paso firme,
aunque mi cuerpo ya comenzaba a sentirse agotado por los años de esfuerzo. El sol brillaba con fuerza, y la gente se movía en silencio, como si cada paso que daban fuera parte de un gran espectáculo. Cuando llegué, me dirigí al área de los invitados, pensando en lo orgullosa que me sentía de haber llegado hasta allí, sin imaginar lo que me esperaba. Una joven con uniforme, que parecía parte del personal, se me acercó y me entregó una pequeña tarjeta con mi nombre. «Bienvenida, señora Martínez», dijo sin mucha emoción. «Por favor, acompáñenos, le mostraré su lugar». Lo que siguió fue un golpe que nunca imaginé. En lugar de ser conducida a una mesa decorada con flores, donde mi hija y yo nos encontraríamos rodeadas de familia y amigos, me condujeron por un pasillo oscuro. Me sorprendió, pero pensé que quizás estaba pasando por otro lugar hasta llegar a mi asiento. La mujer con la tarjeta no dijo una palabra más mientras me llevaba cada vez más lejos de la sala principal. A medida que avanzábamos, el ruido de la música y las conversaciones se iban desvaneciendo. Finalmente, llegamos a una pequeña sala al fondo del edificio. Allí, en un rincón solitario, había una sola silla. Me miró con indiferencia y dijo: «Este es su lugar, señora Martínez. Aquí podrá esperar hasta que la ceremonia termine». Fue como si un golpe helado me hubiera atravesado. ¿Esperar? Así, en el rincón, en un lugar apartado donde solo podía oír a lo lejos los murmullos y las risas de los demás. Mi mente no lograba procesar lo que sucedía. Sentí una punzada de dolor en el pecho. «¿Dónde está Valeria?», pregunté, mi voz quebrada. «Su hija está ocupada. El espacio es limitado, señora». «Disculpe», respondió fríamente, sin dudar ni un segundo. Me quedé allí, sentada, mirando la gente que pasaba y escuchando la música lejana que no lograba mitigar el dolor que sentía dentro. Fue el primer indicio de que algo no estaba bien, de que mi sacrificio, mi amor, y toda mi vida de sacrificios, no significaban nada para ella en ese momento. En ese rincón, rodeada de enormes cubos de basura y utensilios desechados, me di cuenta de lo que había hecho. La madre que había dado todo por ella, la que había vendido su tierra para su educación, la que había estado a su lado durante tantos años, ahora estaba siendo tratada como si no tuviera importancia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Solo entonces vi a mi hija. Valeria entró en la sala de servicio, su rostro impecable, con un brillo frío en los ojos. Se acercó rápidamente, y, al ver que me había sentado allí, su expresión cambió, se tensó. «Mamá», dijo con voz baja, llena de reproche. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Me dijeron que este es mi lugar», respondí, con el dolor apretándome la garganta. «Te dije que esperaras afuera». «Es que no hay espacio, mamá», respondió con impaciencia, sin mirarme realmente a los ojos. Mi corazón se partió. Aún con sus palabras frías, no pude evitar sonreír débilmente. «No importa, hija. Solo quiero verte feliz». Pero Valeria no respondió. En lugar de eso, me empujó ligeramente hacia el rincón donde me había dejado antes y se alejó rápidamente, sin darle importancia a mi presencia. Me quedé allí, observando cómo su figura desaparecía entre las puertas, mientras el peso de la humillación comenzaba a apoderarse de mí. El resto de la tarde transcurrió lentamente. Mientras la ceremonia se llevaba a cabo en la gran sala principal, yo me encontraba en ese rincón, inmóvil, como si fuera invisible. La música del cuarteto de cuerdas apenas llegaba a mis oídos, y las risas de los invitados se mezclaban con el sonido de los camareros limpiando las mesas y llevando platos al servicio de cocina. Mi vestido, tan cuidadosamente elegido, se iba arrugando por el paso de las horas, mientras que el olor a comida y detergente impregnaba el aire a mi alrededor. No estaba en una boda de lujo, sino en una especie de exilio solitario, un lugar apartado de todo lo que había soñado para mí misma y para mi hija. Mi mente viajaba de un pensamiento a otro, cuestionándome una y otra vez cómo habíamos llegado hasta allí. ¿Cómo había llegado yo, la madre que había hecho todo por ella, a ser tratada con tanto desdén? Mi sacrificio, mi amor, mi dolor, no significaban nada. Era como si nunca hubiera existido, como si solo fuera un objeto más en un rincón olvidado. Pensé en mis años de trabajo, en todo lo que había hecho para darle una educación, un futuro lleno de oportunidades. Y ahora, todo lo que recibía a cambio era este frío desprecio.
En medio de mis pensamientos, alguien apareció. Era un joven camarero, con una bandeja de copas vacías, su rostro lleno de concentración. Cuando pasó cerca de mí, se detuvo, y por un breve momento, sus ojos se encontraron con los míos. No era como los demás empleados, que solo me miraban con indiferencia. Este chico tenía una expresión diferente, una mezcla de sorpresa y, por alguna razón, de comprensión. Se agachó un poco, como para acercarse a mi nivel, y sin perder la compostura, me susurró: «Señora, lo siento mucho. Nadie debería estar aquí. Esto no está bien». Mi corazón dio un vuelco. En sus palabras había algo de compasión, algo que no había escuchado todo el día. Era un simple gesto, pero para mí, en ese momento, fue un faro de humanidad en medio de la oscuridad. «Gracias», respondí en voz baja, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. «Solo quiero que ella sea feliz». «Lo sé», respondió el joven. «Y lo siento mucho. Si desea, puedo traerle algo de comida. El salmón es muy bueno». Negué con la cabeza, no podía aceptar su oferta. La idea de estar aún más apartada de todo, alimentándome en ese rincón mientras la fiesta continuaba ajena a mi dolor, era más de lo que podía soportar. Sin embargo, su amabilidad, su simple reconocimiento de mi humanidad, fue suficiente para hacerme sentir, por un breve momento, como si alguien me viera de verdad. El joven me dio una pequeña sonrisa, casi imperceptible, y regresó al interior de la cocina, mientras yo me quedaba allí, sola con mis pensamientos. El sonido de la ceremonia comenzó a desvanecerse y, en su lugar, el bullicio de los camareros y las conversaciones de los invitados se intensificó. No podía escuchar las palabras de los votos, no podía ver el primer baile de mi hija, pero lo peor era saber que todo eso estaba sucediendo sin que yo tuviera cabida en esa historia. No era solo que me habían apartado. Habían decidido borrar mi presencia por completo. Una hora más tarde, cuando la comida se servía y la fiesta parecía alcanzar su punto máximo, me di cuenta de lo que realmente me había hecho Valeria. Su deseo de impresionar a todos, de que la boda fuera un símbolo de éxito, la había llevado a tomar una decisión tan cruel. En su mente, mi presencia no era más que una mancha, algo que podría ensuciar su imagen perfecta. Y, sin pensarlo, me relegó al rincón, como si no fuera más que un recuerdo incómodo. No sabía cuánto tiempo pasé allí, atrapada entre el silencio y el ruido lejano. Cada minuto me sentía más vacía, más invisible. Solo cuando escuché el sonido de los tacones acercándose a mí, me di cuenta de que alguien venía. Valeria apareció nuevamente, su rostro tenso, pero esta vez sin las lágrimas que había imaginado ver. No hubo consuelo, ni una palabra amable. Lo único que hizo fue detenerse frente a mí, mirarme como si fuera una molestia. «Mamá», dijo con voz fría, «no hagas un escándalo. Si te quedas aquí, no va a salir bien. Todos nos van a ver como, no sé, como si no supiéramos manejar las cosas. Por favor, entiéndelo». Sus palabras fueron como cuchillos. No era una hija preocupada, era una joven atrapada en su propio deseo de aceptación. «No te preocupes, hija», respondí, mi voz apenas audible, «yo solo quiero verte feliz». Pero ya no era ella. Ya no era la niña a la que había dado mi vida. En su lugar, había una extraña que no parecía reconocerme, que me trataba como si fuera un obstáculo en su camino hacia la perfección. Cuando me alejé, mis piernas temblaban, y mi corazón se desmoronaba con cada paso que daba. La ceremonia avanzaba en el gran salón, y yo me encontraba ahí, a solas, en la cocina industrial, rodeada de enormes cubos de basura y platos sucios. Cada sonido que llegaba de la fiesta me hacía sentir más pequeña, más invisible. Desde mi rincón, escuchaba las risas de los invitados y los brindis, mientras mi propia existencia parecía desvanecerse. Todo lo que había hecho por mi hija, todo lo que había sacrificado, ya no importaba. Solo era una vieja madre que había sido desechada. Y me preguntaba, ¿dónde estaba el amor que yo había dado durante tantos años? ¿Dónde estaban los sacrificios que me habían costado tanto? Mi mente recorría cada momento de nuestra vida, todos los esfuerzos que había hecho para darle lo mejor a Valeria. Había vendido nuestra propiedad, había trabajado incansablemente, me había sacrificado en todos los aspectos de mi vida para verla alcanzar sus sueños.
Y ahora, todo eso era nada. Era una madre rechazada, escondida en una esquina, como si no tuviera valor. La amaba con todo mi ser, pero ella, en ese momento, me había mostrado su verdadero rostro. La hija que se avergonzaba de su origen, de su madre. Pensé en mi vida en Morelia, en mi jardín lleno de flores, en las tardes de café con las vecinas, en las risas de mi familia. Todo lo que había sido mi vida parecía estar a kilómetros de distancia, atrapado en una memoria que ya no tenía lugar en el mundo que Valeria había creado. Ahora, todo lo que tenía era un rincón en esa mansión, rodeada de frío y de indiferencia. Pero en medio de mi dolor, una pequeña chispa de dignidad comenzó a encenderse en mi corazón. A pesar de todo lo que me había hecho mi hija, a pesar de la humillación de estar allí, oculta en la cocina, aún había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. No iba a ser borrada tan fácilmente. No era una vieja señora que se dejaba pisotear. Era la mujer que había construido la vida de Valeria, que había hecho todo por ella. Y no iba a dejar que esa historia se desvaneciera en el aire, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando el camarero que había pasado antes volvió a aparecer. Me miró con una expresión que ya no era de compasión, sino de comprensión. Algo había cambiado en su actitud, como si él también hubiera visto la injusticia. Esta vez, me acercó una copa de agua, y, con una mirada sincera, me dijo: «Señora, usted no está sola aquí. No merece estar en este lugar. Nadie merece ser tratado así. Yo lo siento mucho». Por un momento, sentí que la pared que me rodeaba comenzaba a derrumbarse. Era un gesto tan simple, pero tan lleno de humanidad. Sin decir una palabra, tomé la copa y le agradecí con una mirada, como si no necesitara más. Y, por un instante, sentí que alguien me veía, que alguien reconocía mi dolor. El camarero me dio una sonrisa rápida y se fue, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba sola. Aunque Valeria me había dejado en ese rincón, aunque me había ocultado detrás de las puertas de la cocina, había alguien, aunque fuera un extraño, que veía la verdad. Pero la humillación no terminó allí. La tarde siguió avanzando, y con ella, la ceremonia. Valeria y Alejandro, su prometido, seguían bailando, y yo, desde mi lugar apartado, los observaba a través de las puertas entreabiertas. Ellos, felices, rodeados de amigos y familiares, mientras yo, su madre, me desvanecía en la sombra. Al final de la noche, los invitados comenzaron a irse. El sonido de los autos arrancando, las despedidas, todo era parte de un mundo al que yo ya no pertenecía. Y, mientras veía a todos marcharse, me sentí como una extranjera en mi propia familia. Valeria, por supuesto, no vino a buscarme. Nadie vino. Cuando al fin logré salir de ese rincón y caminé hacia la entrada, la única persona que me esperaba era el mismo camarero que me había dado el agua. No dijo nada, solo me miró con una mezcla de tristeza y respeto. «Espero que haya tenido una buena noche, señora», dijo, y se alejó, regresando a su trabajo, como si nada hubiera pasado. Y así fue. La noche terminó. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la madre olvidada, la que se quedaba en la sombra. Ya no era la mujer que había sido ignorada por su propia hija. Algo en mí había despertado. Algo que me decía que, aunque no fuera parte de ese mundo brillante y frío, aún tenía dignidad. Y que no dejaría que nadie me la arrebatara. La mañana siguiente llegó y, con ella, la quietud que acompaña al final de cualquier gran evento. Me desperté temprano, como siempre, y aunque mis ojos aún llevaban la pesadez de la noche anterior, algo dentro de mí había cambiado. Había una firmeza nueva en mis pasos, un propósito que antes no sentía. Valeria, mi hija, había construido su propio mundo, pero me había olvidado en el camino. Sin embargo, yo no era una mujer fácil de olvidar, no era solo la madre que había dado todo por ella. Ahora era algo más. Había recuperado mi voz, mi dignidad. Decidí que no iba a quedarme callada, no iba a permitir que esta humillación fuera la última palabra de mi historia. Mi sacrificio no merecía ser enterrado en la cocina de una mansión, rodeado de basura y desechos. No, yo tenía algo que decir, algo que hacer. Después de un desayuno sencillo en el hotel, tomé mi teléfono y busqué el número de contacto del fotógrafo de la boda, un hombre llamado Marco Vázquez,
cuyo nombre había visto en las tarjetas que estaban cerca del libro de invitados. Sabía que lo que había sucedido en esa boda debía ser documentado, pero no de la forma que mi hija y su esposo querían. No de la forma que ellos pensaban que quedaría grabada en la historia. No podía dejar que su perfecta mentira se mantuviera oculta. Llamé a Marco por la mañana, a las 10 en punto, como si fuera una transacción de negocios, no una llamada desesperada de una madre herida. Su voz al otro lado de la línea era tranquila, profesional, como si no hubiera pasado nada. Fotografía Marco Vázquez. ¿En qué puedo ayudarte? Buenos días, Marco, dije, mi voz firme y clara. Soy Carmen Martínez, la madre de la novia de la boda de anoche. Quisiera hablar sobre un proyecto que tengo en mente. Hubo una ligera pausa, seguida de una respuesta educada. Claro, señora Martínez, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy interesada en contratar sus servicios para un proyecto fotográfico adicional. Comencé, sin rodeos, un proyecto relacionado con la boda de anoche. Necesito una galería de fotos online, una previsualización de las imágenes de la boda, algo exclusivo que no se ha acordado previamente, pero que creo que será importante para el público. La sorpresa fue palpable en su voz. Ah, bueno, eso es algo inesperado. Pero, por supuesto, estoy dispuesto a discutir los detalles. Sin embargo, debe saber que las fotos originales aún no están listas, y todo lo que se entregará está sujeto al contrato que tengo con los novios. Lo sé perfectamente, respondí sin dudar, pero este será un proyecto aparte. Lo que quiero es una galería privada, un adelanto de las fotos, una selección específica de imágenes. Estoy dispuesta a pagarle 5 veces lo que había acordado inicialmente con los novios para que lo haga. Hubo otra pausa. Luego, Marco, con un tono de interés renovado, preguntó, 5 veces el pago. Me está diciendo que desea que realice este trabajo de manera independiente. Exactamente, respondí. Y quiero que las imágenes incluyan una selección muy particular. Serán fotos que reflejen una perspectiva diferente, algo que no verá la familia o los amigos en las imágenes tradicionales. Estoy dispuesta a pagar el precio que corresponda, solo necesito que las imágenes sean entregadas a través de un portal online exclusivo. Marco pareció dudar un momento, pero su tono comenzó a cambiar, ahora con una clara curiosidad. Entiendo lo que pide. Y me imagino que las imágenes que desea estarán centradas en momentos específicos, no los típicos retratos, sino algo más, genuino. Exactamente, confirmé. Quiero que capture lo que realmente ocurrió, lo que no se ve en las fotos de la boda. Habrá una sesión adicional de fotos, la cual me gustaría que se realice en el mismo lugar de la boda, con un enfoque muy específico. Entendido, señora Martínez. Puedo programar esa sesión esta misma tarde, si lo desea, dijo Marco, ya convencido por la propuesta. Sentí una sensación de alivio y empoderamiento. La decisión estaba tomada, el plan estaba en marcha. Ya no era una madre olvidada, oculta detrás de la cocina y las puertas cerradas. Ahora tenía el control. Podía reescribir esta historia, hacerla mía, y nadie podría borrarme. La tarde llegó con la misma calma que la mañana, y con ello, la oportunidad de recuperar lo que me habían arrebatado. Fui directamente a la mansión Santa Teresa, como si nada hubiera pasado, con la cabeza erguida, mi vestido perfectamente ajustado y una sensación de determinación que nunca antes había tenido. Marco estaba allí, con su equipo de cámara, esperando. Lo saludé y lo guié por los pasillos del lugar. No dije una palabra, pero cada paso me acercaba más a mi meta. Entramos en el mismo pasillo que había recorrido la noche anterior, aquel que me había conducido a la sombra, al rincón de la vergüenza. Esta vez, el lugar parecía diferente, más sombrío, como si ya no tuviera la misma magia. La cámara de Marco comenzó a disparar. No le pedí fotos de la boda perfecta. No quería imágenes de las sonrisas congeladas de los novios ni de los momentos felices que todos verían. Lo que necesitaba era la verdad cruda de lo que había sucedido en ese lugar. Captura la esencia de este lugar, le dije, con voz firme, captura lo que realmente ocurrió aquí. Y mientras la cámara disparaba, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Ya no era solo una víctima. Estaba tomando el control de mi propia historia.
Estaba por reclamar lo que me pertenecía. La sesión de fotos avanzó con una intensidad que nunca había imaginado. Marco, con su habilidad para capturar momentos, comenzó a componer cada imagen con precisión. Me pidió que me sentara en la misma silla de la cocina donde había pasado tantas horas de humillación. Esta vez, el enfoque de la cámara no era un simple retrato, era algo mucho más profundo. La luz de las lámparas de cocina iluminaba mi rostro, y la cámara capturaba la serenidad en mi expresión, a pesar de la tormenta emocional que me sacudía por dentro. Era como si todo lo que había pasado la noche anterior cobrara vida de nuevo, pero ahora, con una nueva perspectiva, una perspectiva que solo yo podía entender. Las fotos no solo mostraban mi dolor, sino también mi dignidad. Cada disparo parecía decirle al mundo que no había sido derrotada. Era como un renacer, una manera de recordarme a mí misma quién era realmente, a pesar de todo lo que me había hecho Valeria. Marco tomó algunas fotos mientras yo estaba sentada en la silla, las manos delicadamente cruzadas sobre mi regazo, la espalda recta, como una reina que se niega a ser aplastada por la indiferencia. En otras fotos, me pidió que mirara hacia la cámara, directa y desafiante, como si me estuviera enfrentando al mundo entero. En cada imagen que tomaba, sentía que mi presencia, mi historia, estaba siendo escrita de nuevo. Esta vez no sería olvidada. Las imágenes que Marco tomó esa tarde serían mi venganza. No era venganza en el sentido de causar dolor, sino venganza en su forma más pura, reclamar mi dignidad, mi voz, mi lugar en la historia de mi propia vida. Lo que había sucedido esa noche no podía ser ignorado ni borrado. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Cuando la sesión terminó, Marco recogió su equipo, y me miró con una expresión que ahora era algo más que profesional, era de respeto. Creo que he capturado lo que querías, me dijo con una voz baja, llena de comprensión. Lo enviaré al portal, y estará listo en pocas horas. Será un trabajo privado, como solicitaste. Asentí, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo en control de mi destino. Gracias, Marco, respondí, mi voz firme y clara. No necesitaba más palabras, porque él entendió perfectamente lo que significaba todo eso. Esa noche, mientras regresaba a mi habitación en el hotel, mi mente no podía dejar de pensar en lo que había hecho. No era solo una madre que había sido humillada, ahora era una mujer que se había enfrentado a su dolor, que lo había transformado en algo poderoso. No iba a permitir que mi hija siguiera con su vida como si nada hubiera pasado. Yo había sido parte de su historia, y no la dejaría borrar mi existencia. El siguiente día, el enlace a la galería de fotos llegó a mi correo. Abrí el enlace con una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Allí estaban, todas las fotos que Marco había tomado, mi rostro sereno, mi dignidad intacta. La luz y las sombras que había pedido que capturara no solo mostraban el lugar donde me habían dejado, sino también mi resistencia, mi fortaleza. Mi plan estaba en marcha. Sabía lo que tenía que hacer. El mundo de Valeria, ese mundo de lujo y apariencias, era frágil. Y yo iba a destruir esa ilusión con una verdad tan simple y tan devastadora como las imágenes que ahora tenía en mis manos. Esa misma tarde, tomé la decisión de enviar el enlace de la galería a todos los contactos de Valeria. A todos los amigos, conocidos, socios de su esposo, los que siempre habían estado tan interesados en su perfecta vida. De alguna manera, necesitaba que todos supieran la verdad. Necesitaba que Valeria entendiera que el precio de su perfección era la humillación y el dolor de su madre. Cuando envié el correo con el enlace, un peso enorme se levantó de mis hombros. La justicia no siempre llega de la forma en que la esperamos. A veces, solo necesitamos tomar el control de la narrativa, escribir nuestra propia historia, aunque el mundo intente borrarnos. No pasaron ni 30 minutos cuando mi teléfono comenzó a sonar. El número desconocido en la pantalla me hizo latir el corazón con fuerza. Era Valeria. Contesté, y su voz, al otro lado, temblaba de furia. «Mamá, ¿qué hiciste?», me gritó, su tono lleno de incredulidad. «¿Por qué hiciste esto? Nos arruinaste». Dejé que sus palabras fluyeran, sin interrumpirla. Sabía lo que venía. Sabía que la ira y la vergüenza la harían explotar. Pero ya no me importaba. «¿Arruinarte?», respondí, mi voz calma pero firme.
Lo único que he hecho es mostrar la verdad, Valeria. La verdad que has intentado esconder. Me has ocultado como si fuera basura, como si no fuera nada. Pero aquí estoy, y ahora todos lo saben. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Valeria habló, pero esta vez su tono era diferente, mucho más débil, más perdido. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tú me dejaste atrás? Respondí, mi corazón lleno de una tristeza profunda. Porque elegiste la perfección por encima de todo lo que somos. Y ahora, tienes que vivir con la verdad. La llamada terminó sin más palabras. No sabía qué pasaría después. No sabía si Valeria lograría entender mi dolor, si la relación que alguna vez tuvimos se podía salvar. Pero ya no importaba. Yo había reclamado mi voz, mi lugar, y no iba a permitir que nadie me borrara otra vez. Los días que siguieron fueron de una calma inquietante. No hubo más llamadas de Valeria, ni mensajes de disculpas o explicaciones. La respuesta de mi hija había sido un grito de ira, un rechazo a lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, sabía que había despertado algo en ella. La verdad no puede ser escondida para siempre, y a veces la confrontación más difícil es la que nos hace mirar dentro de nosotros mismos. Mientras tanto, la noticia sobre las fotos comenzó a difundirse. Los amigos de Valeria, aquellos que se jactaban de su vida perfecta y sus bodas de ensueño, comenzaron a llamarme. Al principio, fueron mensajes de sorpresa, incluso de condena, pero con el tiempo, comenzaron a cambiar. Algunos comenzaron a verme con nuevos ojos, no como la madre resentida, sino como una mujer que había sido tratada con una crueldad injusta. Otros, como esperaba, se mantuvieron en silencio, demasiado preocupados por sus propios intereses como para cuestionar la imagen perfecta que Valeria había creado. Me encontraba sentada en mi jardín, mirando el mar a lo lejos, cuando recibí una llamada inesperada. Era el fotógrafo, Marco. Su voz, siempre profesional, ahora tenía una ligera preocupación al otro lado de la línea. Señora Martínez, dijo, acabo de recibir algunas solicitudes bastante inusuales respecto a las fotos de la boda. Las imágenes se están compartiendo en toda la ciudad, y algunos medios de comunicación también han mostrado interés. ¿Está segura de que quiere que siga adelante con la galería privada? Esto podría traer más consecuencias de las que imagina. Una sonrisa amarga apareció en mi rostro al escuchar esas palabras. No lo había hecho para buscar fama ni atención. Pero si el precio de la verdad era que mi hija enfrentara las consecuencias de sus actos, entonces estaba dispuesta a pagar. No temía las repercusiones. La verdad nunca fue fácil de llevar, pero era lo único que tenía, y con ello, podía enfrentar cualquier cosa. Sí, Marco. Sigue adelante. Estoy decidida a que todos vean la realidad de lo que sucedió. Ellos eligieron el silencio, yo elegiré la verdad. Durante los siguientes días, las noticias comenzaron a circular más rápido de lo que imaginaba. Los medios de Monterrey, y hasta algunos de la capital, empezaron a hablar sobre el escándalo. Los nombres de Valeria y Alejandro se vieron en las portadas, pero no por el motivo que ellos habrían querido. Las imágenes de la boda, que antes representaban el clímax de su éxito y el poder de su posición social, se convirtieron en un símbolo de la hipocresía que los había rodeado todo este tiempo. Ver las fotos publicadas, ver la humillación que Valeria había sentido en su propio mundo de perfección, fue una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque había logrado mostrar lo que realmente sucedió, pero tristeza porque esa imagen había sido el resultado de una relación rota, una madre desterrada por su hija. Pasaron días, luego semanas, y Valeria finalmente me llamó de nuevo. Esta vez su tono había cambiado. No era la furia ciega de antes, sino una mezcla de arrepentimiento y miedo. Mamá, por favor, necesitamos hablar, dijo, su voz quebrada. Lo que hiciste, no sabía cómo reaccionar. Pero ahora, me doy cuenta de lo que perdí. Podemos vernos. Mi corazón latió con fuerza. La hija que había amado y criado, la hija que me había rechazado, finalmente estaba llamando. Pero no sabía qué responder. Ya no se trataba de simplemente perdonar o dejarlo ir. Ahora todo era diferente. ¿Qué quieres, Valeria? Pregunté, mi voz calmada, pero firme. ¿Qué es lo que ahora quieres de mí?
Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera. Quiero arreglar esto, mamá. Quiero que me escuches. Sé que te he fallado y necesito que me ayudes a entender cómo puedo reparar todo lo que hice. El dolor que sentí en ese momento fue más profundo que cualquier otro. Mi hija, la misma que había cambiado mi vida por completo, estaba buscando redención. No solo por lo que había hecho, sino por la forma en que me había tratado. Sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil para ninguno de los dos, pero en ese momento, me di cuenta de que aún había algo por lo que valía la pena luchar. No te prometo nada, Valeria, respondí, con el corazón lleno de incertidumbre, pero sí te prometo que hablaré contigo. Eso es lo que puedo ofrecerte. El resto depende de lo que hagas con la oportunidad. Nos pusimos de acuerdo para vernos en un café en la ciudad. Yo, con el peso de una verdad inquebrantable, y ella, con la conciencia de la humillación que había causado y recibido. Ninguno de los dos sabía qué esperar, pero esa conversación podría ser el primer paso hacia una reconstrucción, si es que era posible. El día que nos reunimos, el café en el centro de Monterrey estaba lleno de gente, pero en mi mente solo había silencio. Cuando llegué, Valeria ya estaba sentada en una mesa cerca de la ventana. Su rostro, que siempre había sido tan seguro y brillante, ahora mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Su vestido era elegante, como siempre, pero hoy su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Me acerqué lentamente y tomé asiento frente a ella. No intercambiamos palabras al principio. Nos miramos en silencio, como si estuviéramos midiendo el espacio que había crecido entre nosotras. Años de sacrificios, de amores rotos, de expectativas no cumplidas, todo estaba flotando en el aire entre nosotras. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Mamá, no sé por dónde empezar, dijo, su voz temblando. Te he fallado de una manera que no puedo ni empezar a describir. Te traté como si fueras una vergüenza en mi vida, y ni siquiera lo entendí. Pensé que lo que me importaba más que nada era encajar en el mundo de lujo y perfección que creé. Pero me equivoqué tanto. Sentí el dolor en sus palabras, y aunque mi corazón seguía herido, también sentí algo de alivio. Por fin, Valeria estaba reconociendo lo que había hecho, lo que le había hecho a nuestra relación. Lo sé, Valeria, respondí suavemente, pero hay algo que quiero que entiendas. No fue solo lo que hiciste, sino lo que dejaste de hacer. Me olvidaste, hija. Me dejaste atrás cuando más te necesitaba. Yo siempre estuve ahí para ti, para darte lo que nunca tuve. Pero tú me enterraste en tu perfección. Las lágrimas empezaron a asomarse en sus ojos, y la vi hacer un esfuerzo por mantener la compostura. Nunca entendí lo que significaba todo lo que hiciste. Pensé que me debías, que solo era tu obligación ayudarte a construir mi vida. Pero ahora veo que todo eso no era solo por mí, sino por el amor que siempre tuviste por mí. No sé cómo pedir perdón, pero lo siento, mamá. Lo siento con todo mi ser. La verdad es que, aunque sus palabras me conmovieron, mi dolor seguía siendo profundo. No sabía si algún día podría olvidar lo que había sucedido. No solo la humillación de esa boda, sino cómo me había ocultado detrás de las puertas, como si mi amor ya no valiera nada. Pero también sabía que la vida no se trataba solo de lo que nos hacen, sino también de lo que decidimos hacer con ese dolor. Perdonarte no será fácil, dije, mi voz tranquila, pero estoy dispuesta a escuchar y entender. No sé si las cosas volverán a ser como antes, pero estoy dispuesta a intentar. Ya no tengo miedo de lo que pueda pasar. Lo que he hecho, lo hice por ti, pero lo hice también por mí. Y ahora, quiero que seas consciente de lo que valgo. La dignidad no se regala, Valeria. Se gana. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una nueva determinación. Lo sé. Lo prometo, mamá. No te fallaré otra vez. Nos quedamos sentadas allí por un largo rato, sin hablar, pero entendiendo que, aunque el daño había sido profundo, la puerta hacia la sanación estaba comenzando a abrirse. No sabía qué nos deparaba el futuro, si volveríamos a ser madre e hija como antes, o si construiríamos una relación nueva, diferente. Pero algo había cambiado en ambas, un reconocimiento mutuo de que, aunque el pasado no podía borrarse, aún había espacio para el perdón, para el entendimiento. La tarde terminó,
y nos despedimos con un abrazo. Un abrazo que, aunque no eliminaba todo el sufrimiento, llevaba consigo una promesa de que, al menos, intentaríamos reparar lo que se había roto. No con palabras vacías, sino con acciones que hablarían más fuerte que cualquier disculpa. Mientras salía del café, sentí que el aire había cambiado. No sabía si Valeria y yo encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro, pero sí sabía que había recuperado algo que nunca me habían podido quitar, mi dignidad. El amor incondicional que había dado a mi hija ya no era una deuda pendiente, sino un regalo que, aunque no fue comprendido en su momento, ahora estaba siendo aceptado. Y eso, para mí, era suficiente.